Buenos días, mis amados hermanos. En este día vamos a continuar estudiando el libro La historia del sábado, el primer día de la semana del pionero John N. Andrews. Lo que he venido estudiando ya hace varias semanas. Hoy nos corresponde el capítulo número 7. Quiere decir que esta es la séptima semana en la que hemos estado estudiando el libro que Andrews dejó. Recordemos que el legado de Andrews es bastante grande en cuanto a literatura religiosa, pero especialmente al final de su vida, Andrews decidió consagrarse a escribir sobre la importancia del día sábado. Este libro lo escribe 10 años antes de su muerte. Entonces, podemos tener la seguridad de que, además del testimonio que dio en su vida y su esfuerzo como misionero y los últimos días que pasó sobre esta tierra, y además el hecho de que cita a la Biblia como la fuente primaria y segura y su aceptación del espíritu de profecía, hacen que podamos sumergirnos en la lectura de este libro con mayor seguridad, aún así teniendo presente que hemos de escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Vamos a llevar una pequeña oración para pedir la bendición de Dios para estudiar este capítulo que nos corresponde. Vamos de rodillas, por favor. Oremos. Querido Dios, eterno Padre, te damos gracias por este sábado que nos concedes, tu día santo. Queremos suplicarte, Señor, que nos des la sabiduría para poder entender, para poder estudiar tu palabra. Queremos en este día continuar estudiando el capítulo número 7 que nos corresponde hoy y te suplicamos que tú derrames de tu Santo Espíritu para que podamos entender el mensaje que tú tienes para este momento. Gracias por la tranquilidad con la que nos permites estudiar, por la paz que nos regalas para poder ocuparnos en el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén. Bien, entrando en materia, recordemos que el capítulo está dividido en dos partes. Aún continuamos en la parte uno, que es la historia bíblica, historia secular. Pero estamos en la parte uno, así que estamos estudiando específicamente todo lo que corresponde al sábado en la escritura, en la Biblia. Hemos estudiado la creación, el origen del sábado, ¿cierto? Hemos estudiado esa institución del sábado en la creación. Hemos estudiado el sábado encomendado a los hebreos. Hemos estudiado el cuarto mandamiento. Hemos estudiado el sábado escrito por el dedo de Dios. Hemos estudiado el sábado durante los 40 años antes de que ellos entraran a la tierra prometida. Capítulo 6, el sábado durante el día de la tentación. Y hoy nos corresponde estudiar las fiestas, lunas nuevas y los sábados de los hebreos. Todos los capítulos anteriores han quedado grabados y están disponibles para que ustedes los escuchen, los estudien en el canal. Y el capítulo 7 es un capítulo central, es un capítulo muy interesante. Así que bienvenidos al estudio. El capítulo se llama Las fiestas, lunas nuevas y los sábados de los hebreos. Al principio de cada capítulo encontramos las ideas principales de lo que van a ser los temas tratados en él. Así que vamos a encontrar como punto de partida una enumeración de las fiestas hebreas. Vamos a encontrar lo que es la Pascua, el Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, las lunas nuevas, el primer y segundo sábado anual, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo, el sábado de la tierra, el jubileo. Ninguna de las fiestas en vigor hasta que los hebreos entraron en su propia tierra. El contraste entre el sábado del Señor y los sábados de los hebreos, testimonio de Isaías, de Oseas, de Jeremías y el cese definitivo de estas fiestas. Todos estos temas son muy vitales para que nosotros podamos entender entre la diferencia que hay entre el sábado como institución y el sábado como parte de las fiestas exclusivas para el pueblo de Israel. Son dos cuestiones completamente diferentes. El sábado como institución del Edén y el sábado de las fiestas de los hebreos. Ese va a ser nuestro objetivo al presentar el capítulo siguiente. Bien, así que hemos estado estudiando, ¿cierto?, el sábado del Señor en todos los libros de Moisés. Desde la creación, el sábado como el monumento
conmemorativo que reconoce a Dios como creador. El sábado, a lo largo del capítulo de Génesis, y de ahí en adelante el sábado, en el capítulo, en la continuación de los capítulos, todo lo que es el Pentateuco y la relación, la referencia al día sábado del Señor en cada uno de estos capítulos, con el objetivo de que podamos nosotros rastrear de qué manera el día sábado fue entendido por el pueblo de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Entonces, es ahí que hemos seguido el sábado del Señor a través de los libros de Moisés. Pero además de eso, una vez hemos despejado todo lo que concierne a que el sábado tiene su fundamento en la creación, de que aquel sábado no surgió en el desierto del Sin, aquel sábado fue recordado, mas no dado en el desierto de Sinaí, y aquel sábado fue citado, es decir, Moisés cita el sábado cuando se va a despedir del pueblo, porque no puede entrar a la tierra prometida y es hora de despedirse, de que él cita parte del mandamiento, pero no todo, como cuando uno recuerda algo que ya ha sido dado y que si usted quiere, pues puede ir a la fuente original, en este caso el libro de Éxodo, y verificar por usted mismo la existencia de la cita. Además, todo esto para contrarrestar y demostrar que las teorías de que el sábado tuvo su origen exclusivamente para un pueblo, el pueblo de los hebreos, el pueblo de Israel, no tiene fundamento, dado que el sábado fue originado, dado que el origen del sábado comienza en la creación y es dado como institución para Adán, para Eva y para el resto de la descendencia de sus hijos. Ahí que el sábado, en un momento donde no había pecado, era exclusivamente para la humanidad. De ahí que todos los hijos de Adán y Eva pudiesen observar el sábado y regocijarse en él como estatuto y mandamiento que recordaría la creación y específicamente al creador de la misma. ¿Con qué propósito? Con el propósito de contrarrestar la idolatría. Posteriormente las naciones decidieron desobedecer a Dios y los hijos de Cam y Jafet, los camitas y los jafetitas, hicieron de sus vidas algo completamente opuesto a lo que Dios había esperado y había querido. Solamente la descendencia de Sem vino a guardar este día sábado en Abraham, en Isaac. Cómo además el Señor toma el pueblo de Israel y lo hace depositario de este sábado. Cómo además de eso el Señor toma identidad con ellos. Recordábamos que hace algunos años en este país, legalmente cuando una mujer se casaba, tomaba el apellido de su marido, de su esposo, que el Señor dice, yo soy el Dios de Isaac, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y este mismo Dios que toma identidad en su pueblo, continúa reclamando a lo largo de la historia el sábado que le corresponde, el sábado como institución, no como fiesta que corresponde únicamente a la nación judía. Así que hoy vamos a entrar a comprender cuál es la diferencia entre el sábado como institución del Creador, ese sábado que debe guardarse cada séptimo día de la semana, y el sábado como fiesta, como día feriado entre semana que correspondía a cada una de las fiestas del pueblo de Israel, que solamente le pertenecían a ese pueblo y que solamente iban a estar durante una temporada mientras ese pueblo existiese y mientras estuviesen en la tierra de Canaán. Así que para Andrews es necesario un breve estudio de las festividades judías para tener una visión completa del tema que tenemos ante nosotros. ¿Qué es lo que se propone Andrews? Presentarnos una visión completa. Es decir, él nos va a presentar una visión panorámica, una visión ampliada. Por eso dice un breve estudio. Con breve no se refiere a insulso, se refiere a específico. Y específico no entra en detalle en cada una de las temáticas de las fiestas, sino a reconocer cuál es la diferencia entre el sábado
como institución y el sábado como fiesta dentro de las festividades que le correspondían únicamente al pueblo de Israel. Entonces, de esas había tres fiestas: la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Cada luna nueva, es decir, el primer día de cada mes durante todo el año. Ok, entonces cada primer día de cada mes, cada una de estas fiestas tenía lugar. Luego había 7 sábados anuales. Es decir, durante el año habían 7 días que debían observarse como se observaba el día sábado. Pero estos 7 días no caían el séptimo día de la semana, sino que caían en fechas distintas al séptimo día de la semana. Es decir, podríamos hacer una comparación, si me lo permiten, y decir eran días festivos. Como hoy en día nosotros entendemos que es un día festivo, un día no laboral, en este caso, para ellos, los días no laborales, el único día no laboral correspondía al día sábado. Y habían 7 días sábados durante el año que eran distintos a los sábados que debía haber durante cada mes. Los hebreos tenían un calendario de 30 días, de 12 meses. Entonces, dentro de esos días de todo el año, habían 7 sábados distintos a los sábados, a los sábados semanales. Bueno, vamos a ver cuáles eran esos 7 sábados anuales. Es decir, el primer sábado correspondía al primer día de los panes sin levadura. Entonces, el día que caía la fiesta de los panes sin levadura, había un día en el que el pueblo no trabajaba y se debía observar como si fuera un sábado semanal, pese a que era distinto al sábado semanal. La segunda corresponde al séptimo día de esa fiesta, es decir, el primer día de los panes sin levadura era sábado y el séptimo día de esa fiesta también era sábado. Entonces sabemos que la fiesta de los panes sin levadura se lleva ya 2 sábados de esos 7 sábados que correspondían libres al año para el pueblo de Israel. Los 5. El tercer sábado caía el día del Pentecostés. El cuarto sábado, el primer día del séptimo mes. Ok, entonces ya sabemos. El primero y el séptimo día de los panes sin levadura era sábado. Luego el día del Pentecostés era sábado. Luego el primer día del séptimo mes. Es decir, cada año que el pueblo de Israel estuviese en la tierra de Canaán, en la tierra prometida, el primer día de cada séptimo mes era sábado. Sencillo, ¿verdad? Luego, el 10.º día de ese mes, el séptimo mes se llevaba 2 sábados, el primero y el 10.º día de ese mes. Ya nos quedan 2 sábados. Luego, el sexto es el 15 día de ese mes. Ok, entonces el séptimo mes está llevando ya 3 sábados. Y el séptimo, el último sábado, es el 22.º día del mismo. Bien, entonces entendemos que 4 de esos sábados anuales corresponden a días del séptimo mes. El primero, ¿cierto? El día número 10, el día número 15 y el 22.º día del mismo, es decir, el día 12. Esto, además de esto, cada séptimo año sería el día de reposo de la tierra y cada 50.º año el año del jubileo. Habían 7 sábados que eran 7 días especiales que no se trabajaban. Sabemos todos que al séptimo año había un año en el que se suponía, o Dios quería que la tierra descansara y que la gente dedicase ese tiempo a otro tipo de labores y no específicamente a cultivar la tierra. No hay registro en la escritura de que este año sabático se llevase o fuese observado por todo el pueblo. Además de todo esto, sabemos que el séptimo año sería el día de reposo de la tierra y cada 50.º el año del jubileo. La Pascua
toma su nombre del hecho de que el ángel del Señor pasó por encima de las casas de los hebreos esa noche memorable cuando el primogénito de cada familia egipcia fue muerto. Esto lo encontramos cuando el pueblo de Israel va a ser liberado de la tierra de Egipto. Nosotros sabemos que al final Faraón endurecido su corazón y para que pudiese dejar ir a su pueblo, el Señor hizo que un ángel pasara por todo Egipto y que para que el ángel pudiese reconocer entre quienes estaban protegidos y quienes no, los hebreos tomaron una cena rápido, degollaron un corderito y con la sangre del cordero pintaron los dinteles de sus puertas. Es decir, el marco de la puerta estaba pintado con sangre. Cada casa que estuvo con su marco pintado con sangre, el ángel que destruía no entró. Pero en las casas de los egipcios todos los primogénitos murieron, tanto de sus hijos como de sus animales. Esta fiesta fue ordenada en conmemoración de la liberación de ese pueblo de la esclavitud egipcia. Así que la Pascua, cuando se celebraba, significaba que el pueblo de Israel estaba siendo libre de esclavitud. Y en esa conmemoración, el pueblo de Israel debía descansar ese día como si fuera un sábado. Comenzó con la matanza del Cordero Pascual el día 14 del primer mes y se extendió a lo largo de un periodo de 7 días en el que no se comería más que pan sin levadura. Su gran antitipo se alcanzó cuando Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Luego sigue el Pentecostés, que era la segunda de las fiestas judías y ocupaba un solo día. Este solo día, que es el día del Pentecostés, se celebraba. Bueno, quiero decir algo acá. Nosotros estamos leyendo y mirando en la Pascua, pero si nosotros vamos a mirar cuál es el fundamento de la Pascua, podemos ir a Éxodo, aprovechando que estamos estudiando la Biblia y que es la fuente primaria a la que nos estamos remitiendo. Es necesario, estrictamente necesario, que acudamos al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 12, versículo 1, en la que el Señor dijo a Moisés y a Aarón en Egipto. Es decir, estas fiestas judías se establecen porque el Señor, en este caso la Pascua, le dice a Moisés y a Aarón en Egipto, este mes os será principio de los meses, será para vosotros el primer mes del año. Y a partir de aquí Dios le da al pueblo de Israel el inicio de su calendario. Este mes os será principio de los meses, será para vosotros el primer mes del año. Así que los meses para el pueblo de Israel comenzaban con una fiesta, con la Pascua. También podemos ir a Corintios, capítulo 5, Primera de Corintios, capítulo 5. Buscamos en nuestras Biblias, Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7 y versículo 8. Y dice lo siguiente: limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y perversidad, sino con pan sin levadura, pan de sinceridad y verdad. La palabra tipo y antitipo es algo que se utiliza mucho en la Biblia. Sabemos que el tipo es lo que se les da y el antitipo es aquello que se cumple. Eh, Dice, su gran antitipo se alcanzó cuando Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. En esa Pascua ellos debían sacrificar un cordero. Si ustedes quieren saber mucho más, pueden ir a Éxodo capítulo 12. En Éxodo capítulo 12, a partir del versículo 2, van a encontrar de qué manera el Señor les pidió que debían observar la Pascua. Aquí, en ese capítulo, el Señor le va a explicar a Aarón y a Moisés de qué manera deben enseñar al pueblo a guardar esa Pascua. Y dentro de la Pascua, ¿sí? Decía que cada familia tomara un cordero por casa y si la familia era pequeña para comer, el cordero lo tomará su vecino inmediato a su casa. Según el número de las personas, según el comer de cada uno, van a echar la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, macho de un año,
¿Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras? Así que ese cordero es Cristo, ese cordero que debía ser sacrificado para que en lugar de ese primogénito muriese el cordero. Así que este cordero significa Cristo. Y nosotros entendemos que ya no debemos celebrar la Pascua, porque como acabamos de leer en 1 Corintios 5, Cristo, nuestra Pascua, ya murió por nosotros. Ahora, si seguimos avanzando, vamos a encontrar la segunda fiesta, que es la fiesta del Pentecostés. Esta segunda fiesta podemos encontrarla en Levítico, capítulo 23, versículos del 10 al 21, y dice así. Dijo el Señor a Moisés, nuevamente vemos que la segunda fiesta del Pentecostés es instituida, es dada por Dios al pueblo de Egipto. Dice, di a los israelitas, estas son las fiestas establecidas por el Señor en que convocaréis asamblea santa. La fiesta de la Pascua, del Pentecostés, es dada aquí, en Levítico capítulo 23, versículo número 10 al 21, y dice así. Cuando entréis en la tierra que os doy y seguéis la mies, traeréis al sacerdote, traeréis al sacerdote, 10 al 21, una gavilla, primicia del fruto de vuestra cosecha. Él mecerá esta gavilla ante el Señor para que seáis aceptos. La mecerá el día que sigue al sábado. El mismo día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis al Señor como holocausto un cordero de un año. Su ofrenda será de 2 décimas de efa de flor de harina, amasada con aceite, ofrenda abrasada, gratísimo aroma para el Señor. Su libación será la cuarta parte de un hin de vino. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta que hayáis ofrecido en ese día ofrenda a vuestro Dios. Es decreto perpetuo por todas vuestras generaciones donde quiera que habitéis. Pasadas 7 semanas completas a partir del día siguiente al sábado en que ofrecéis la gavilla para que fuere mecida, hasta el día siguiente al séptimo sábado, es decir, los 50 días, ofreceréis al Señor grano nuevo. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para que sean mecidos. Serán 2 décimas de flor de cocidos con levadura. Son la primicia para el Señor. Además de los panes, ofreceréis 7 corderos de un año sin defecto, un becerro y 2 carneros. Serán ofrecidos al Señor al holocausto junto con su presente y su libación. Será una ofrenda abrasada, grato aroma para el Señor. Ofreceréis también un macho cabrío como expiación y 2 corderos de un año como sacrificio de paz. Y el sacerdote se los presentará ante el Señor como una ofrenda mecida junto con el pan de las primicias. Y los 2 corderos serán algo sagrado del Señor para el sacerdote. En ese mismo día convocaréis asamblea santa. Ningún trabajo servil haréis. Es decreto perpetuo para todas las generaciones donde quiera que habitéis. Y cuando cosechéis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón del campo, ni espigaréis después de segar. Para el pobre y el extranjero lo dejaréis. Yo soy el Señor vuestro Dios. Aquí se instituye la segunda fiesta del Pentecostés. Si queremos saber un poco más acerca de estas fiestas, podemos encontrarlo también en Números capítulo 28, versículo 26 al 31, en Deuteronomio capítulo 16, versículo 9 al 12, y en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 18. Esta fiesta es en la del Pentecostés. Era la segunda de las fiestas judías. Ocupaba un solo día. Recordemos que la Pascua era la primera fiesta, la segunda fiesta era el Pentecostés. Esta fiesta ocupa un solo día. Se celebraba en el 50º día después de que las primicias de la cosecha de cebada hubieran sido mecidas ante el Señor. En el momento de esta fiesta se ofrecía a Dios las primicias de la cosecha de trigo, es decir, los primeros granos que se obtenían del cultivo. El antitipo de esta fiesta se alcanzó en el 50º día después de la resurrección de Cristo, cuando tuvo el gran lugar del derramamiento del Espíritu Santo. Encontramos en el aposento alto con los apóstoles el día del Pentecostés. Es decir, ellos estaban celebrando la fiesta del Pentecostés. Después de esta fiesta encontramos la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta de los tabernáculos era la última fiesta judía
Se celebraba en el séptimo mes, cuando habían recogido el fruto de la tierra, y se extendía desde el día 15 hasta el 21 de ese mes. Fue ordenada como una fiesta de regocijo delante del Señor, y durante este periodo los hijos de Israel vivieron en cabañas en conmemoración de su morada durante su estadía en el desierto. Probablemente tipifica el gran regocijo después de la reunión final de todo el pueblo de Dios en su reino. Posterior a esto, en relación con estas fiestas, se ordenó que cada luna nueva, es decir, el primer día de cada mes, se observara con ciertas ofrendas específicas y con muestras de regocijo. ¿Dónde encontramos eso? Lo encontramos en Números, capítulo 10, versículo 10. Números, capítulo 10, versículo 10 dice: El día de vuestra alegría, en vuestras solemnidades y al principio de vuestros meses, es decir, al principio de cada mes, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y vuestros sacrificios de paz, y seréis recordados por vuestro Dios, porque yo soy el Señor vuestro Dios. También en el capítulo 11, el versículo 11, del versículo 11 al 15 dice: El 20 del segundo mes del segundo año se levantó la nube encima del santuario. Y los israelitas partieron del desierto del Sinaí en orden de marcha y la nube se detuvo en el desierto de Parán. Esa fue la primera vez que partían al dicho del Señor por medio de Moisés. Así que cada comienzo de cada mes, algo especial debían hacer los israelitas. Cada mención que el Señor les da, lo da con claridad y le dice: di a los hijos de Israel. Podemos encontrar que estas conmemoraciones hacían parte de la historia de la nación hebrea y el Señor las utilizó para que ellos recordaran que habían salido de la tierra de Egipto a una tierra que no les pertenecía, sino que había sido dada por Dios. Es decir, ellos no habían hecho nada para merecer esa tierra, sino que era el Señor quien se las había dado. Y en honor a ese Dios debían cumplir esos estatutos, esas fiestas judías, esas leyes que Dios le dio a Moisés, que son tan conocidas como la ley de Moisés. Pero en sí, la había dado era el Señor. Entonces, ya hemos enumerado los sábados anuales de los hebreos. Los 7 sábados, es decir, los 7 días del año en los que no se trabajaba y eran sábados del año. No eran sábados de la semana, sino sábados anuales. Los dos primeros de estos sábados fueron el primer y el séptimo día de la fiesta de los panes sin levadura, es decir, los días 15 y 21 del primer mes. Así fueron ordenados por Dios. 7 días comeréis pan sin levadura. Estoy leyendo de Éxodo 12, capítulo 15 y 16. También lo encontramos en Levítico 23, versículos 7 a 8 y Números 28, versículos 17, 18 y 25. Dice: 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día quitaréis la levadura de vuestras casas, y el primer día habrá santa convocación, y el séptimo día habrá santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto lo que cada uno debe comer, que solo tú puedes hacer. El tercero, es decir, los dos primeros, ya lo hemos visto, es el día 15 y el 21 del primer mes. El segundo, bueno, si nosotros vamos al detalle y decimos, si los días de los hebreos, perdón, los meses de los hebreos son de 15 días, 30 días cada uno, perdón, 30 días, y son 12 meses, y el primer sábado, ¿cierto? Hace parte de, a los 15 días, si la semana tiene 7 días, ¿cierto? Sumamos 2 semanas seguidas, es decir, primer sábado del séptimo día, segundo sábado del día número 14, ¿sí? Y el 15 quiere decir que eran 2 días seguidos. El sábado semanal y luego seguía el sábado, ¿sí? De la fiesta de los panes sin levadura, ¿sí?
Y posteriormente a eso, el 21 del primer mes, debía ser también sábado, ¿sí? 7 días comeréis panes sin levadura, como ya he leído. Y luego, ¿cuál es el tercero de los sábados? Hemos visto los primeros dos. El tercero, en el orden de los sábados anuales, fue el día de Pentecostés. Este festival fue ordenado como día de descanso en el siguiente lenguaje. Vamos a leer cómo Dios le ordena a su pueblo, ¿cierto? Esto lo encontramos aquí en Levítico capítulo 23, versículo 21. Así que vamos a leer Levítico capítulo 23, versículo 21. Dice así: En ese mismo día convocaréis asamblea santa, ningún trabajo servil haréis, es decreto perpetuo para todas las generaciones donde quieran que habitéis. Y también en Números, capítulo 28, versículo 26, encontramos que dice así. Números, capítulo 28, versículo 26, dice: En el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva al Señor, en vuestra fiesta de las semanas ninguna obra servil haréis. ¿A qué se refiere con una obra, ninguna obra servil? Trabajos, ocupaciones seculares, llamaríamos hoy en día, ¿verdad? Y proclamaréis en el mismo día para que os sea santa convocación. No haréis en él ningún trabajo servil. Será estatuto perpetuo en todas vuestras moradas por vuestras generaciones. Nuevamente encontramos que corresponde específicamente al pueblo de Israel. Llevamos entonces 3 sábados anuales. Vamos a continuar. El cuarto sábado viene a ser así. El primer día del séptimo mes era el cuarto sábado anual de los hebreos. ¿Cómo fue ordenado ese cuarto sábado anual? Bueno, pues qué más bonito que ir a la escritura. Ese cuarto sábado anual lo encontramos en Levítico, capítulo 23, versículos 24 y 25. Dice: El Señor dijo a Moisés: Di a los israelitas, el primer día del séptimo mes será día de reposo. Se anunciará a son de trompeta y habrá asamblea santa. Ningún trabajo servil haréis y ofreceréis al Señor una ofrenda abrazada al fuego. Así que, si nosotros nuevamente miramos, dice: El Señor dijo a Moisés: Di a los israelitas. Es decir, esta fiesta, este cuarto sábado anual, hace parte de los hebreos, de los israelitas, de los estatutos de celebración nacional de ese pueblo. Y no hace parte de un sábado que se diera al mundo entero de la nación. El sábado que se dio es el sábado semanal, no el sábado, no sábado anual, ni sábado de fiesta judía para el mundo. Así que habla a los hijos de Israel y diles: en el séptimo mes, ¿cierto? Van a tener un reposo, memorial de toque de trompeta, santa convocación, no haréis ningún trabajo para hacer ningún trabajo servir en él, sino ofrecer una ofrenda encendida al Señor. Ese era el cuarto sábado anual de los hebreos. Ahora tenemos el quinto sábado, que será el gran día de la expiación. Ese quinto sábado del gran día de la expiación, vale la pena nuevamente que lo busquemos. Encontramos en Levítico capítulo 23, versículo 27 al 32. Dice así: El 10.º día de este séptimo mes será el día de la expiación. Tendréis santa asamblea, ayunaréis y ofreceréis al Señor ofrenda abrazada al fuego. Ningún trabajo haréis en este día, porque es el día de la expiación, del perdón, para reconciliaros con el Señor vuestro Dios. También en el capítulo 16 de Levítico, versículo 29 al 31, encontramos lo siguiente y dice: Tendréis esto por decreto perpetuo.
el día 10 del séptimo mes ayunaréis. No haréis ningún trabajo, ni el nativo, ni el extranjero que vive entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros para purificaros. Y quedaréis limpios de todos vuestros pecados ante el Señor. Será para vosotros un sábado de solemne reposo en que ayunaréis. Decreto perpetuo. Cuando nosotros encontramos en cada uno de estas referencias de la fuente primaria, ¿cuál es el fundamento del por qué deben descansar? No es un fundamento que nos cite o nos lleve a la creación. No es un fundamento que diga por qué en 6 días. No. Ni siquiera está citando el cuarto mandamiento o citando la creación. ¿Sí? El objetivo de cada una de estas fiestas es distinto. En este caso, la que acabamos de leer dice un por qué. ¿Sí? Y ese por qué es sinónimo de respuesta. Igual cuando encontramos el cuarto mandamiento, ¿por qué en 6 días? ¿Sí? Porque en ese día será expiación por vosotros para purificaros y quedaréis limpios de todos vuestros pecados ante el Señor. No es porque en 6 días el Señor hizo la tierra. Es decir, es un sábado específico porque va a ser el día de la expiación. Y ese día les iban a ser perdonados sus pecados. Y como les iban a ser perdonados sus pecados, el pueblo tenía que estar en santa convocación, es decir, tenían que estar reunidos en asamblea. No tenían que estar haciendo ninguna otra actividad secular, vuelvo y repito, pero no con el objetivo que este sábado fuera en conmemoración al Creador, sino porque les iban a ser perdonados los pecados. Y así, cada una de las fiestas tiene un porqué descansar sobre ese día que el Señor ha enviado. Y todos estos porqués no obedecen, no citan, no mencionan, no hacen referencia, no hacen alusión al cuarto mandamiento de la ley de Dios ni a la creación, sino a un momento específico que hacía parte de las actividades que Dios había destinado para que en ese primer momento el pueblo que llevara la luz pudiera tanto conocer ellos el plan de la salvación como ilustrárselo al extranjero. Estos sábados, estos sábados eran para el pueblo de Dios. Pero como el extranjero habitaba entre sus puertas, el día de la expiación no iba a haber alguien labrando en canteras. El día de la expiación no iba a haber alguien tallando o puliendo madera. Y el Señor le dice, ni el nativo ni el extranjero que vive entre vosotros. Vamos nuevamente entonces por el quinto sábado. Ahora vamos a pasar al sexto sábado. El sexto y el séptimo de estos sábados anuales eran los días 15 y 22 del séptimo mes, es decir, el primer día de la fiesta de los tabernáculos y el día siguiente a su conclusión. Así fueron ordenados por Dios. Esto lo encontramos, podemos leerlo en la fuente primaria y la escritura, en el capítulo 23 del libro de Levítico, Levítico capítulo 23, versículo 39. Encontramos que, vuelvo y repito, Levítico capítulo 23, versículo 39. Dice así. Desde el 15 del mes séptimo, cuando hayáis cosechado el fruto de la tierra, haréis fiesta al Señor por 7 días. El primer día será sábado y también el octavo día será sábado. Comenzaban descansando la fiesta y terminaban descansando la fiesta. El séptimo de estos sábados anuales eran los días 15 y 22 del séptimo mes, es decir, el primer día de la fiesta de los tabernáculos y el día siguiente a su conclusión. Así fueron ordenados por Dios. Además de todos estos sábados, sí, cada séptimo año era un día de reposo para la tierra. ¿Qué significaba eso? Bueno, vamos a ver. La gente podía trabajar como de costumbre en otros negocios, pero se les prohibía labrar la tierra para que la tierra misma pudiera descansar.
Después de 7 de estos sábados, el año siguiente o el año 50 sería el año del jubileo en el cual cada uno sería restaurado a su herencia. No hay evidencia de que el jubileo se haya celebrado alguna vez y es seguro que el año sabático se pasó por alto casi por completo. Para nosotros, en el mundo en el que vivimos ahora, esto sería impensable, ¿verdad? Que cada 7 años nosotros hiciéramos un alto en el camino, no labrásemos la tierra, no labramos la tierra naturalmente, y que la tierra pudiera descansar. Este fue un mandamiento del Señor, porque Dios quería que donde quiera que los hebreos estuviesen, ellos pudiesen reconocer que ese séptimo año, la tierra, no la tierra, el Dios, creador de los cielos y la tierra, no les iba a desamparar por no cultivar. Y después de 7 de estos sábados, el año 50, es decir, cada 7 años, iba a haber algo llamado el jubileo. Es muy extraño para nosotros hoy en día pensar que si usted compra una propiedad, a los 50 años usted pierde la posesión de esa propiedad y esa propiedad retorna al hijo o a la descendencia del que se la vendió a usted. Bueno, esto pasaba el año del jubileo. ¿Cuál era el objetivo en el que Dios se propuso, trazó en su corazón cuando le dio al pueblo de Israel el jubileo? Bueno, era muy sencillo, que nadie viviese en la indigencia o en la pobreza y que las generaciones futuras siempre tuvieran esa esperanza de regresar la propiedad que habían perdido. En últimas, la tierra terminaba siendo arrendada por 50 años en vez de ser vendida. Y si usted vendía la tierra, usted tenía que decirle a sus hijos y a su descendencia, ustedes van a tener que volver por esta tierra en 50 años. Quizá no era la expectativa del hijo, sino de la descendencia de ese hijo, que iba a retornar a su edad después de 50 años de que había sido utilizada. Pero a esa edad el Señor pedía que se le respetara cada 7 años y que se dejara la tierra quieta. Hoy en día sabemos que eso es una extraordinaria práctica para la agricultura, que la tierra, por orden del Señor, debe dejarse descansar cada 7 años y que esto permite el crecimiento de plantas, de animales y que retorne nuevamente los nutrientes a la tierra que tanto se le está extrayendo. Así que, además de estos 7 sábados, habían 2 sábados más especiales. Un año sabático cada 7 años y el año del jubileo, que también era un año sabático cada 50 años. Estas eran fiestas específicas dadas a los hebreos. Tales hicieron las fiestas, lunas nuevas y sábados de los hebreos. Unas pocas palabras bastarán para señalar la amplia distinción entre ellos y el sábado del Señor. Así que el propósito con el que Andrews ha traído alusión nos ha puesto a estudiar, nos ha llevado a la fuente primaria para mirar cuáles eran esas fiestas, esas lunas nuevas y esos sábados para los hebreos, tiene un solo objetivo. Y el objetivo es poder después decirnos a nosotros, mire, bastan pocas palabras. Es decir, no es necesario hacer una gran argumentación para poder entender con claridad cuál es la diferencia entre estos sábados de los hebreos y el sábado del Señor, es decir, el sábado semanal. Y vamos a ver cuáles son esas pocas palabras que usa Andrews. Nosotros leyendo nos hemos dado cuenta que primero, cada una de estas fiestas son dadas por el Señor a Moisés para que Moisés las haga saber a su pueblo y sea de generación en generación, única y exclusivamente para el pueblo de Israel. Lo segundo que hemos visto
es que cada vez que menciona en cada una de estas fiestas, de estas fiestas entre las cuales hay sábados anuales, es que la menciona el sábado, nos cita el cuarto mandamiento de la ley de Dios, nos cita a Dios como creador, nos cita el monte Sinaí, recordando al Señor que escribió las piedras con el dedo de su mano. No, cita específicamente un objetivo de cada una de estas fiestas, para recordar que fueron libres de la esclavitud de Egipto, para recordar que deben ser libres de la levadura del pecado, para recordar que son forasteros y advenedizos, ¿cierto?, en la tierra, y para recordar cada uno de los momentos que el Señor quiso presentarles para el plan de su salvación. Así que tienen objetivos distintos al sábado semanal. Y aquí Andrews nos va a decir, vamos a ver cuál es la distinción, ¿cierto? Pero no es una sola distinción. Él aquí usa una palabra muy interesante, dice, la amplia distinción entre ellos, esos sábados anuales, y el sábado del Señor. Así que podemos afirmar con toda la seguridad que habían solamente 7 sábados a los que podemos llamar son 7 sábados judíos, hebreos, para el pueblo de Israel. Solamente eran 7. Y eran 7 sábados que tenían que ver, que estaban inmersos dentro de las celebraciones judías, dentro de las fiestas que los judíos observaban. La primera de las 3 fiestas fue ordenada en memoria de su liberación de la esclavitud egipcia y debía observarse cuando entraran en su propia tierra. Pregunto, si debía observarse cuando entraran en su propia tierra, estas fiestas fueron guardadas durante la peregrinación de ellos en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Tenemos una respuesta categórica, es un no. La Pascua comienza en Egipto, pero no se vuelve a observar en el lapso de 40 años que ellos deambulan por el desierto. Segundo, la segunda fiesta, como hemos visto, no se pudo observar hasta después del asentamiento de los hebreos en Canaán, porque se iba a celebrar cuando las primicias de la cosecha de trigo debían ofrecerse ante el Señor. ¿De qué pueblo de Israel durante 40 años en el desierto? El maná. Así que la fiesta de las primicias pudo desarrollarse durante ese tiempo. No. Estaban transitando por un desierto y no tenían la posibilidad de cultivar. No podían cultivar. Así que no pudieron observar la fiesta de las primicias. Hasta después que entran a Canaán, comienzan una vida como agricultores y recogen las primicias de la cosecha. Así que llevamos 2 fiestas que no se pueden observar hasta que el pueblo no entra a la tierra de Canaán. La tercera fiesta fue ordenada en memoria de su estadía en el desierto y debían celebrarla cada año después de la recolección de toda la cosecha. Si no cultivaban, ¿podían celebrar la tercera fiesta? No. Por supuesto, esta fiesta, como las demás, no se pudo observar hasta el asentamiento de la gente en su propia tierra. Las lunas nuevas, como ya se han visto, no fueron ordenadas hasta después de instituidas estas fiestas. Entonces, recapitulando hasta acá, los hebreos tienen 7 sábados anuales. Estos 7 sábados anuales deben observarse en función de unas fiestas que Dios le da a Moisés. De ahí que estas fiestas hagan parte de una vida agrícola, de agricultura, de una vida que tiene que ver con el funcionamiento de una nación que ya está asentada en su propio territorio. Ellos son forasteros advenedizos, son seres humanos rebeldes a Dios y por eso están 40 años en el desierto.
Ninguna de estas fiestas puede ser observada mientras los hebreos están en el desierto. En contraste, el día sábado sí es observado durante esos 40 años. Recordemos que en capítulos pasados hubo un hombre que salió a hacer fuego, a recoger leña en día sábado y fue apedreado. No fue apedreado por violar el sábado, sino por despreciar abiertamente la ley de Dios. Así que ya sabemos que el violar el sábado no era castigado con la muerte. Lo que fue castigado con la muerte fue despreciar en abierta rebeldía la ley de Dios. Eso sí fue observado cada 7 días. El sábado, esa institución no es, esa institución sí fue observada cada 7 días. El sábado como monumento conmemorativo de la creación que recuerda quién es el dueño, Señor, y creador de los cielos, de la tierra y de todas las cosas que hay en ellos y debajo de las aguas de la tierra. Hay una clara distinción entre el sábado de Dios, ¿cierto? El sábado del Señor y los sábados de las fiestas que correspondían a los hebreos. Ahora, los sábados anuales eran parte integral de estas fiestas y no podían existir hasta después de que se instituyeron las fiestas a las que pertenecían. Es decir, esos sábados no podían entrar en funcionamiento, no podían comenzar a ser observados hasta que estas fiestas estuvieran instituidas. Así, el primero y el segundo de estos sábados fueron el primero y el séptimo de la fiesta de Pascua. El tercer sábado anual era idéntico a la fiesta del Pentecostés. El cuarto de estos sábados era igual que la luna nueva del séptimo mes. El quinto fue el gran día de la expiación. El sexto y séptimo de estos sábados anuales eran a los 15 días y 22 del séptimo mes, es decir, el primer día de la fiesta de los tabernáculos y el día siguiente después de la clausura de esa fiesta. Como estas fiestas no debían observarse hasta que los hebreos poseyeran su propia tierra, los sábados anuales no podrían existir hasta ese momento. Y también los sábados de la tierra. ¿Cuáles son los sábados de la tierra? Bueno, el séptimo año la tierra debe descansar y el año número 50. Es decir, después de que han pasado 7 años ya no, o sea, pasan 7 años, ¿sí? Y al haber pasado 7, esos 7 sábados, ¿sí? El año número 50 debía ser el otro sábado de la tierra. Así que teníamos 2 sábados de la tierra y eran sábados no de días, sino sábados anuales, un sábado completo en el que la tierra debía descansar. El séptimo y el sábado del jubileo. Estos no pueden tener existencia, no podían existir hasta después de que los hebreos poseyeran y cultivaran su propia tierra. Después de 6 años de cultivo, la tierra debe descansar el séptimo año y permanecer sin labrar. Después de 7 de estos sábados de la tierra, llegaba el año del jubileo. Nosotros no encontramos evidencia en la Biblia de que estos sábados de la tierra fuesen observados. No podemos afirmar que fueron violados. Simplemente no encontramos evidencia. Pero sin lugar a duda, si el Señor los ordenó, siempre encontraremos que hay gente que es obediente a la palabra de Dios y fueron observados. Pese a que no haya evidencia de eso en la Biblia. Bien, el contraste entre el sábado del Señor y estos sábados de los hebreos está fuertemente marcado. Sobre ese contraste podemos leer un comentario y dice lo siguiente. Sobre este punto, el señor Miller usa el siguiente lenguaje. Solo se dio a Adán una clase de sábado y solo nos queda uno. Vamos a ver el libro de Oseas
En el capítulo 2 versículo 11. Oseas, capítulo 2 versículo 11 dice de la siguiente manera: haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus sábados y todas sus festividades. También haré que cese toda su alegría, sus días festivos, sus lunas nuevas, sus sábados y todas sus festividades, fiestas solemnes. Todos los judíos cesaron cuando Cristo los clavó en la cruz. Así que a Adán se le da una clase de sábado. A los hebreos, ¿cuántas clases de sábado se les dio? En términos generales, podríamos decir que dos clases de sábado. El primero es el sábado que se le da a Adán, que se le da a todos los seres humanos sobre la tierra por herencia y por mandamiento de Dios. Y el segundo es el sábado que se le da por las fiestas. Y podríamos clasificarlos, ¿cierto? En 7 sábados diferentes y 2 sábados particulares que conciernen a la tierra, cada 7 años, y el sábado del jubileo, que es la suma de 7 años sabáticos consecutivos, configuran el día número 50, que es el sábado del jubileo, donde la tierra también debe descansar y la propiedad debe retornar a su dueño original. Ahora, si leemos en Oseas, como acabamos de leer, capítulo 2, versículo 11, dice que hará cesar todas las festividades de una nueva sus sábados y sus sábados. Así que sabemos que si en algún momento alguien nos saca y nos muestra Oseas capítulo 2, versículo 11, donde dice que hará cesar sus sábados, podemos decirle con claridad a qué sábado se estaba refiriendo. ¿Cuántos sábados iba a hacer cesar el Señor? 7. Y podemos también hacer alusionados más que hacen parte de sábados de la tierra. ¿Cuántos días festivos iban a dejar de ser festivos? 7. No se refiere al sábado que fue dado a Adán. Todos los sábados judíos cesaron cuando Cristo los clavó en su cruz. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 2. Si alguien lo encuentra antes que yo puede leerlo, por favor. Colosenses, capítulo 2, versículos 14 al 17. ¿Alguien desea leerlo? Colosenses, capítulo 2, versículo 14 al 17. Aló, sí, hermano. Adelante, por favor, hermano. Colosenses 2:14 al 17. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Gracias, hermano, muchas gracias. Entonces, como hemos visto, todos estos sábados cesaron, ¿cierto? Y eran simplemente la sombra de lo que Cristo iba a venir a cumplir. El contexto en el que leemos Colosenses, capítulo 2, versículos 14 al 17, tiene que ver con las preocupaciones que el apóstol Pablo tenía hacia los colosenses, ¿sí? El apóstol Pablo les había enseñado algo, les había enseñado que Cristo había cumplido por ellos todos estos sábados y que habían quedado abolidas estas festividades porque eran sombra de un sistema de sacrificios que también quedó abolido en la cruz, porque el Señor Jesús es el cumplimiento de todo ese plan de salvación. Eso lo encontramos en el libro de Hebreos. Entonces, están aquellos que se aferran a un sistema religioso que consideran que les hace un pueblo distinto y único por su formalismo,
Y están los apóstoles que están predicando el verdadero mensaje para su tiempo, y es la muerte de Cristo en la cruz. Así que el apóstol Pablo está preocupado y le dice, miren, no se preocupen, que nadie los juzgue, ¿cierto? En comida, bebida o en días de fiesta, lunas nuevas o sábados. ¿Por qué? Porque todo eso era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. Es decir, el Señor Jesús murió en la cruz. Y ustedes no tienen que preocuparse por observar todas estas fiestas alusivas a esas conmemoraciones de la libertad del pueblo de Israel, de los hebreos. ¿Por qué? Porque la realidad es Cristo. Todos estos se llamaron propiamente sábados judíos. O sea que sí podemos decir que hay sábados que son estrictamente judíos. O sea, dice sus sábados, ¿sí? Sus sábados, sus lunas nuevas y todas sus festividades solemnes. Con esto tenemos claridad de que se refiere a lo que los judíos observaban, todos los sábados judíos cesaron cuando Cristo los clavó en la cruz. Estos se llamaron propiamente sábados judíos, o sea, dice sus sábados. Pero el sábado del que estamos hablando, Dios lo llama mi sábado. Aquí hay una clara distinción entre el sábado de la creación y el sábado ceremonial. Uno es perpetuo y los otros eran meras sombras de cosas buenas por venir. Un sábado es para siempre y el otro simplemente era sombras de cosas buenas por venir. Aquí Andrews nos explica en 9 puntos cuál es la distinción de esos sábados hebreos con el sábado del Señor. Comenzamos por el primero. El sábado del Señor fue instituido al final de la primera semana de tiempo, mientras que estos fueron ordenados en relación con las fiestas judías. Esa distinción la tenemos clara. El sábado del Señor, primera semana de tiempo, los sábados judíos tienen que ver con las fiestas judías. ¿Son o no son dos cosas diferentes? Totalmente diferentes. Uno es el sábado del Señor cada 7 días y otro es el sábado de las fiestas judías, 7 sábados anuales. Ya está. Uno es para recordar a Dios como creador, el otro hace parte de las fiestas de una nación y que señalan cosas buenas por venir. Segundo punto, el uno fue bendecido y santificado por Dios porque había descansado sobre él desde la obra de la creación. Los demás no tienen tal derecho a nuestra consideración. Entonces, mientras que el sábado de la semana es descansado por Dios, santificado y bendecido por él, los sábados de las fiestas judías no eran sábados sobre los cuales descansara la bendición de Dios ni la santidad que corresponde al día sábado séptimo del Señor de la semana. Son dos diferentes. Recapitulamos. El primero tiene origen en la creación, el segundo fiestas judías. Segundo, uno es bendecido y descansado por Dios y santificado, mientras que el otro no tiene derecho a que lo consideremos santo ni bendito. Así que eran días santos o benditos los de las fiestas de los judíos. La respuesta es no. Tercer punto. Cuando los hijos de Israel llegaron al desierto, el sábado del Señor era una institución existente, obligatoria para ellos. Pero entonces aparecieron los sábados anuales. Es fácil señalar el acto mismo de Dios mientras dirigía a ese pueblo que dio existencia a estos sábados, mientras que cada referencia al sábado del Señor muestra que habían sido ordenados antes de que Dios eligiera a ese pueblo. Nuevamente, vemos que lo tercero tiene que ver con que el sábado está anterior y existe al pueblo de Israel y que este pueblo observa ese sábado. Pero posterior a esa observancia del sábado se les añaden nuevos sábados. ¿Completamente diferente? La respuesta es sí. Punto 4. Los hijos de Israel fueron excluidos de la tierra prometida por violar el sábado del Señor en el desierto. Pero los sábados anuales no debían observarse hasta que entraran a esa tierra.
Este contraste sería realmente extraño si fuera cierto que el sábado del Señor no fue instituido hasta que los hijos de Israel llegaron al desierto de Sin, porque es cierto que dos de los sábados anuales fueron instituidos antes de que salieran de la tierra de Egipto, pero no fueron observados durante el desierto. Mientras que el sábado semanal sí, los sábados anuales correspondientes a las fiestas judías no fueron observados en el desierto. Vamos por el quinto punto. El sábado fue hecho para el hombre, pero los sábados anuales fueron diseñados solo para los residentes en la tierra de Palestina. Creo que es claro el punto quinto. Sexto, el primer sábado era semanal, un memorial del descanso del Creador. Los otros eran al año, anuales, relacionados con los memoriales de la liberación de los hebreos de Egipto. Creo que también este punto es muy claro. Un sábado es semanal, el otro sábado son anuales. Hemos estado a lo largo de la lectura del estudio de este capítulo recordando estos puntos. Y aquí estamos llegando como a sus conclusiones específicas. El punto séptimo dice, el primero se llama el sábado del Señor, mis sábados, mi día santo y cosas por el estilo, mientras que los otros se designan como sus sábados y expresiones similares. Expresiones que entendemos que hacen parte específica del pueblo hebreo. Uno es el sábado del Señor y otros son los sábados que le corresponden a la nación judía. Octavo punto. El uno fue proclamado por Dios como uno de los 10 mandamientos y fue escrito con su dedo en medio de la ley moral sobre las tablas de piedra. Uno fue proclamado por Dios como uno de los 10 mandamientos y escrito con su dedo en medio de la ley moral sobre las tablas de piedra y fue depositado en el arca debajo del propiciatorio. Los otros no pertenecían a la ley moral, sino que estaban incorporados en esa escritura de ordenanzas, que era una sombra de las cosas buenas por venir. Punto número 9. La distinción entre estas fiestas y los sábados del Señor fue cuidadosamente marcada por Dios cuando ordenó las fiestas y los sábados asociados. La distinción entre estas fiestas y los sábados del Señor fue cuidadosamente marcada por Dios cuando ordenó las fiestas y los sábados asociados. Por eso dijo, estas son las fiestas del Señor, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, además de los sábados del Señor. Isaías presenta los sábados anuales en una luz muy diferente a la que presenta el sábado del Señor, del que dice, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso es una abominación para mí. Las lunas nuevas y los sábados, la convocatoria de asambleas, no puedo dejarla. Es iniquidad, incluso la reunión solemne. Tus lunas nuevas y tus fiestas, señaladas mi alma aborrece, son un problema para mí. Estoy cansado de soportarlo. Al Señor no le cansaba y no se puede cansar de esperar que su pueblo obedezca y guarde un mandamiento. Así que el sábado, cuando dice acá, y los sábados, se está refiriendo al contexto en que el pueblo de Israel observa unas fiestas anuales, en las que el Señor dice que su alma las aborrece, está cansado, que son una abominación para él. Pese a que él las ordena, este pueblo las cumple, pero como una formalidad y no en obediencia a la ley de Dios. Ahora, en marcado contraste con esto, el mismo profeta habla del sábado del Señor. ¿Y qué dice el mismo profeta? Dice, así ha dicho Jehová, guardad el derecho y hacer justicia. Para guardar el derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que se aferra a él,
que guarda el día de reposo de contaminarlo y guarda su mano de hacer cualquier mal. Ni el hijo del extranjero que se ha unido al Señor hable diciendo, el Señor me ha apartado por completo de su pueblo. Ni el eunuco diga, he aquí, soy un árbol seco. Porque así dice el Señor a los eunucos que guardan mis sábados y escogen lo que me agrada y se aferran a mi pacto. A ellos les daré mi casa y dentro de mis muros un lugar y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré un nombre eterno que no será borrado. También a los hijos del extranjero que se unen al Señor para servirle y amar al nombre del Señor para ser sus siervos. Todo el que guarde el sábado para no contaminarlo y tomen manteniendo mi pacto, los llevaré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos. Oseas designa cuidadosamente los sábados anuales de la siguiente predicción. También haré cesar toda su alegría, ya lo leímos, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus sábados y todas sus fiestas solemnes. Esta predicción se pronunció sobre el 785 a.C. Se cumplió en parte unos 200 años después de esto, cuando Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor. De este evento, Jeremías, en el año 588 a.C., habla de la siguiente manera. Su pueblo cayó en manos del enemigo y nadie le ayudó. Los adversarios la vieron y se burlaron de sus sábados. El Señor fue como un enemigo. Tragó a Israel, tragó todos sus palacios y destruyó sus fortalezas, y aumentó en la hija de Judá el lamento y llanto, y arrebató violentamente su tabernáculo como si fuera un jardín. Destruyó sus lugares de reunión. El Señor ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los sábados en Sión, y en la indignación de su ira despreció al rey y al sacerdote. El Señor ha desechado su altar, ha aborrecido su santuario, ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios, han hecho ruido en la casa del Señor como en el día de una fiesta solemne. Las fiestas del Señor debían celebrarse en el lugar en que el Señor escogiera, es decir, Jerusalén. Y cuando Jerusalén, el lugar de las asambleas solemnes, fuera destruida y la gente llevada al cautiverio, el cese completo de sus fiestas y como consecuencia de los sábados anuales, que eran días específicos de esas fiestas, debían ocurrir. Cuando Jerusalén fue destruida, esos sábados anuales quedaron también destruidos, desaparecieron temporalmente. ¿Cómo iban los hijos de Israel a celebrar su liberación del cautiverio estando cautivos? ¿Cómo iban a celebrar que estaban haciendo las fiestas de las primicias sobre su propia tierra cuando no tenían tierra? Así que estas fiestas de sábados anuales y las fiestas del pueblo de Israel cesaron durante el cautiverio. Los adversarios se burlaban de sus sábados, haciendo ruido en la casa del Señor como en el día de una fiesta solemne. Pero la observancia del sábado del Señor no cesó con la dispersión de los hebreos de su propia tierra, porque no era una institución local como los sábados anuales. Es decir, pese a que los sábados anuales cesaron por su cautiverio, el sábado semanal, que es el sábado del Señor, no cesó, porque es un mandamiento. Su violación fue una de las causas principales del cautiverio babilónico, es decir, violaron el sábado del Señor. Y su restauración final a su propia tierra estaba condicionada a que la observaran en su dispersión. Las fiestas, las lunas nuevas y los sábados anuales se restauraron cuando los hebreos regresaron del cautiverio y con algunas interrupciones se mantuvieron hasta la destrucción final de su ciudad y nación por los romanos. Pero antes de que la providencia de Dios borrara de la existencia de estas fiestas judías, todo el sistema típico fue abolido, habiendo llegado al comienzo de su antitipo cuando nuestro Señor Jesucristo expiró en la cruz. Al quedar así abolida la escritura de las ordenanzas, nadie será juzgado con respecto a sus carnes, bebidas o días de reposo, o lunas nuevas o sábados, que son una sombra de lo que vendrá, pero el cuerpo es de Cristo. Pero el sábado del Señor no formaba parte de esta escritura de ordenanzas, porque fue instituido antes
de que el pecado entrara en el mundo y en consecuencia antes de que hubiera alguna sombra de redención. Fue escrito por el dedo de Dios, no en medio de tipos y sombras, sino en el seno de la ley moral. Y al día siguiente de aquel en que los tipos típicos sábados fueron clavados en la cruz, se reconoce expresamente el mandamiento del sábado de la ley moral. Además, cuando las fiestas judías se extinguieron por completo con la destrucción final de Jerusalén, incluso entonces se trajo el sábado del Señor a la mente de su pueblo. ¿Dónde podemos encontrar eso? En el capítulo 56 del libro de Isaías. Así que hemos trazado los sábados anuales hasta su finalización final, como lo predijo Oseas. Queda que sigamos el día de reposo del Señor hasta que alcancemos las edades sin fin de la nueva tierra, cuando encontraremos a toda la multitud de redimidos reunidos ante Dios para adorar en cada sábado sucesivo. Hemos entonces revisado los sábados anuales que hacen parte de las fiestas de los judíos, de los hebreos. Hemos revisado qué días del mes, de cada mes, hacían parte de estos sábados. Algunos tomaban 2 sábados por mes, otros sábados eran solamente un día, y algunos sábados hacían parte del comienzo y el fin de alguna fiesta. Hemos visto la diferencia que hay entre estos sábados y la predicción de que estos sábados iban a ser quitados, iban a cesar, y de cómo se interrumpieron durante la historia del cautiverio del pueblo de Israel en tierras de Babilonia. Hemos visto cómo estos sábados son diferentes a los sábados, al sábado del Señor, porque estos sábados no eran santos, sino tienen el privilegio de ser mencionados 8 sábados para honrar al Señor de la creación, sino para recordar ciertos aspectos específicos o para preparar al pueblo para el comienzo y para el final de una fiesta. Así que en este capítulo hemos tenido la oportunidad de ahondar un poco más en la historia del sábado y el primer día de la semana. Hemos visto 7 capítulos y esperamos el próximo sábado reunirnos nuevamente con la ayuda y el favor de Dios para estudiar el sábado desde David a Nehemías. Vamos a dar gracias a Dios por este nuevo día. Esperamos que el transcurso de estas horas santas puedan ser de disfrute y provecho para nosotros. Y vamos a encomendar esos minutos que restan de este día santo en manos de nuestro Dios y agradecer por este estudio que nos ha permitido tener. Vamos de rodillas, por favor. Querido Dios, te damos gracias por este estudio que nos has permitido tener, por las abarcantes verdades que tú traes para nosotros, por darnos cuenta que estos sábados se mencionan, que son clavados en la cruz, hacen parte de un ceremonial de fiestas y de ritos judíos y no hacen parte del sábado del Señor, el sábado de la semana. Gracias por darnos claridad y luz en este asunto y porque tu misericordia siempre es con nosotros. Queda con nosotros en el transcurso de este día. Lo agradecemos todo en nombre de Jesús. Amén. 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 Hermano Sebastián, Para todos. altamente agradecido con Dios y con usted, hermano, porque de esta manera hemos podido, para la honra y gloria de Dios, poder tener una mayor claridad, ¿cierto?, al respecto de lo que fueron eh, los sábados de las fiestas ceremoniales clavadas en la cruz. Mi hermano, no he suspendido la grabación todavía porque me parece muy interesante escuchar algunas preguntas o comentarios que los hermanos puedan hacer, ¿verdad? A esta hora, porque de esta manera muchos hermanos, amigos, quizás de otras denominaciones y hermanos que quizás están dudando sobre el asunto de la enseñanza evangélica y católica de que el sábado, séptimo día de la semana, ya no hay que guardarlo.
Recordemos, hermanos, que el engaño de Satanás es rebelarse contra la santa ley de Dios. Y en todo este tiempo se ha enseñado, ¿verdad? La doctrina falsa de que mal utilizando el texto de Colosenses 2, del 13 al 17, se enseña que la ley de Dios fue clavada en la cruz y que por lo tanto nadie nos debe juzgar en cuanto a sábados y que entonces ya no hay que guardar el séptimo día de la semana porque eso fue abolido cuando Cristo murió en la cruz. Bueno, gracias a Dios que el pionero John Nevis Andrews hizo un estudio completo al respecto y nos enseñó esta gran verdad para hacer diferencia, hermano Sebastián, entre el sábado, séptimo día de la semana, el día de adoración, y los sábados de las fiestas ceremoniales, los sábados ceremoniales, que fueron los que al cumplimiento de la muerte de Jesús, ¿cierto? Se clavaron en la cruz. Yo no sé, hermanos, si quizás haya alguna pregunta para el hermano Sebastián que amablemente ha traído este tema y que nos ayuda, ¿verdad?, a fundamentarnos mejor en lo que es el verdadero Santo Sábado, séptimo día de la semana. Ahora que el diablo ya está atacando de otra manera a este día santo, séptimo día de la semana, atacándolo porque lo hace pisotear, lo hace desaparecer, lo pone a ser clavado en la cruz y ahora le ha transferido el nombre del sábado al primer día de la semana, ¿sí? Al domingo, ahora se le llama sábado. Al domingo el mundo cristiano le llama sábado. Y ese sábado que habla el Papa es el que están guardando y van a guardar todos aquellos que van a recibir la marca de la bestia. Entonces, hermano Sebastián, ha sido muy importante y muy edificante este estudio y creo que el fundamento que se ha puesto es claro, ¿verdad? Pero yo quiero saber si entre mis hermanos hay alguna pregunta o algún aporte que se quiera hacer, algún comentario para poder ir cerrando entonces la presentación de esta mañana. Amados hermanos, ha quedado claro entonces de que el sábado séptimo día de la semana que Dios instituyó en el Edén y que puso en el corazón de su ley es diferente a los sábados ceremoniales instituidos, ¿cierto? Instituidos hasta que hasta que apareciera el Señor Jesucristo y se clavaran en la cruz. Amados hermanos, escuchamos su opinión, sus aportes. Adelante, por favor. Sí, hermano, sí, ha quedado muy claro. Yo a veces hablo con esos pentecostales y dicen que los sábados ya no hay que guardarlos. Yo le digo, es que esos son los ceremoniales. El sábado normal, el que ya, los ceremoniales son los que no hay que guardarlos porque eran sábados ceremoniales. Y ya el sábado que instituyó Jesús es el que hay que guardar cada 8 días, los sábados que manda en la palabra de Dios. Pero siempre los pentecostales dicen eso, que ya no hay que guardar los sábados. Así es, hermana Zoraida. Bueno, hermano Sebastián, yo tengo una pregunta para usted, pero no es una pregunta capciosa, ¿cierto? No, ni más faltaba. Es una pregunta que quiero hacer a propósito y le quiero hacer a los hermanos también a propósito para que la respondamos y quizás con esto demos un poquito más de claridad. La pregunta que yo tengo para hacer es, ¿los sábados ceremoniales caían todos en el séptimo día de la semana?
Vuelvo a repetir la pregunta. Los sábados ceremoniales que fueron clavados en la cruz, todos esos 7 sábados que acabamos de aprender, los sábados ceremoniales, ¿caían o se celebraban todos en el 7º día de la semana? Es una pregunta interesante. ¿Saben por qué la hago? Porque si demostramos bíblicamente que los sábados ceremoniales no siempre caían en el 7º día de la semana, podemos demostrar que ese sábado ceremonial podía caer el primer día de la semana y sin embargo se le llamaba sábado ceremonial. Hermano Sebastián, adelante con la respuesta. Esa pregunta, hermano Carlos, yo sé que no es capciosa, pero la abordamos, ¿no? De manera directa durante el estudio. Cuando yo hice la cuenta, ¿no? Había un sábado que caía el primer día del mes, luego caía al 21 días, ¿cierto? Si miramos 7 por 3, 21, es decir, caía en un sábado. Pero había otro sábado que caía, no recuerdo el número, pero caía después del siguiente sábado. Es decir, ese primer día de la semana era sábado y era un sábado ceremonial. Aunque habían sábados que caían en sábado, sábado, debían guardarse como sábado, sábado. Y si caían como sábado en un día que no, es decir, sábado semanal, sábado ceremonial. Hagamos esa distinción de categorías. Sábado semanal es el 7º día de la semana, cae siempre cada 7 días sin distinción alguna. Sábado ceremonial puede caer en cualquier otro día de la semana, incluyendo el sábado. ¿Sí? Si caía en cualquier otro día de la semana que no fuera un sábado semanal, este día no era santo. Este día no tenía la bendición de Dios. Pero este día ellos debían reposar y era lo más importante. Aquí no descansaban porque el día fuera santo o bendito por Dios o reposado por Dios, sino descansaban era porque tenían que dedicarse a una labor distinta. Si Dios no les hubiera dado a estos hebreos rebeldes, no hubieran guardado estas fiestas, porque se hubieran dedicado a hacer otras labores seculares. Por eso señalaba y decía, no haráis, no hagan en él ninguna labor secular. Es decir, no hagan en ese sábado, ni no trabajen en ese sábado, ni se dediquen a labores cotidianas porque es que hay una fiesta que observar. Fiesta que hacía parte de la enseñanza que Dios les quería dar a ellos y a nosotros para que pudiesen entender el plan de la salvación, porque todas estas fiestas señalaban al Cordero y Dios se quita el pecado del mundo. Y si esta gente no tenía esto por mandamiento, por mandato de Moisés, que venía por parte de Dios, que ese día guardasen ese día específico para la fiesta, no iban a guardar esa fiesta. Iban a olvidar mucho más rápido el plan de la salvación y no iban a tener presente al Mesías que iba a venir a quitar el pecado del mundo. Hermano Sebastián y apreciados hermanos, hay una fiesta de las que se mencionó, donde el primero y el 7º día eran sábados ceremoniales. ¿Sí? El primero y el 7º día. Si el primer día era sábado, 7º día de la semana, el 7º día no caía en sábado, 7º día de la semana. ¿Me hago entender, hermano Sebastián? Hay una fiesta que se mencionó donde el primero y el 7º día eran sábados ceremoniales. Eran sábados. Si ponemos el primer día de esa fiesta sábado, 7º día de la semana, el 7º día no va a caer sábado. ¿Qué día va a caer? Antes de que me conteste el hermano Sebastián. Hermanos, si el primer día de esa fiesta era sábado y vamos a decir que caía en el 7º día de la semana, el siguiente sábado, el 7º día, ¿en qué día caía? Si los hermanos contestan esa pregunta, voy a quedar satisfecho, porque es una pregunta muy sencilla, y voy a quedar satisfecho y voy a creer y pensar que está muy claro el concepto de sábado ceremonia. Entonces, repito la pregunta. Había una fiesta anual donde se celebraba el primero y el 7º día,
como sábados. Si el primer sábado caía en el séptimo día, el segundo sábado, que se celebraba el séptimo día, ¿en qué día caía? ¿En qué día caía ese sábado? Si el primero caía el séptimo día de la semana y el segundo se celebraba los 7 días, ¿en qué día caía? Por favor, hermanos. A ver, hermana Gabriela, hermana Zoraida. La hermana Zoraida dice domingo. A ver, hagamos la cuenta. Voy a usar los dedos y me van a disculpar, no tengo un gráfico a mano. Voy a usar los dedos. Vamos a decir que el primer día caía sábado, séptimo día de la semana, y que el séptimo día caía también, era un sábado. Mire, si este primer día era séptimo día de la semana, sábado, el siguiente día, sábado, ¿cuál es? El domingo, el siguiente lunes, el siguiente martes, el siguiente miércoles, ¿cierto? Este es el primero, sábado, séptimo día de la semana. Este es el segundo, domingo. Este es el tercero, lunes. Este es el cuarto, martes. Este es el quinto, miércoles. Este es el sexto, jueves. Y este es el séptimo, viernes. Si en esa fiesta anual el primer día era sábado y caía en el séptimo día de la semana, el séptimo día era viernes, caía un día viernes. O sea, caía en el sexto día de la semana que se le llamaba sábado ceremonial. ¿Estamos, hermano Sebastián? Estamos, Sí, ¿verdad? hablando de sábados ceremoniales. Hablando de sábados ceremoniales. Entonces, en esa fiesta, vamos a decir, como tenía 2 sábados, el primero y el séptimo día, el primer día, si caía en el séptimo día de la semana, el segundo sábado de esa fiesta caía el día viernes y se le llamaba sábado, sábado ceremonial. Si ese primer sábado no caía en el séptimo día, sino caía en el domingo, el segundo sábado de esa fiesta caía en el séptimo día sábado, pero se le llamaba sábado ceremonial. Entonces, la conclusión, los sábados ceremoniales de las fiestas anuales no siempre caían en el séptimo día de la semana y sin embargo se le llamaba sábado ceremonial. ¿Está bien, hermanos? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, hermanos, o algún aporte adicional, por favor, para entender, hermanos, para entender que los sábados, de los cuales nadie nos debe juzgar, como dice el apóstol Pablo, que nadie nos debe juzgar en cuanto a lunas nuevas, o sábados, o comidas, o bebidas, todo eso en relación a las ceremonias, a los sábados ceremoniales, que los sábados en los cuales nadie nos debe juzgar no es el séptimo día de la semana singular, único día en la semana creado para la adoración y el descanso, sino aquellos sábados, días de reposo de las fiestas anuales ceremoniales que el Señor había instituido, no para la adoración, no para la adoración y la santificación, como es el séptimo día de la semana, sino con otros propósitos. Hermano Carlos. Hermana Ángela. Sí, hablando de Oseas 2:11, hace referencia, y es muy claro el texto bíblico para explicarle a los evangélicos, dice, y haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus días de reposo y todas sus festividades. Aquí no está hablando en ningún momento del sábado semanal. No está diciendo, haré cesar el sábado semanal. Ya no lo tienen que guardar. No. Está mencionando todo el gozo que ellos tenían al celebrar estas fiestas, también sus lunas nuevas, también sus sábados ceremoniales y todas sus festividades. Y lo mismo hace también la misma referencia en Colosenses 2:16.
Por tanto, bueno, más exactamente desde el 14, anulando el acta de los decretos, que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Y en el verso 16 dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas, ni días de reposo. Tampoco se está refiriendo a sábado semanal, sino que lo está incluyendo en medio de todas estas cosas que se celebraban, como en las comidas, bueno, está hablando aquí de las comidas y las bebidas, que muchos confunden el comer la carne de cerdo, ya hay que comer el ratón, el conejo, bueno, todo esto lo relacionan, pero está hablando de las comidas que se comían, como los panes sin levadura, las hierbas amargas, bueno, todo lo que ellos comían cuando celebraban estas fiestas. Y tampoco hace mención del sábado semanal, sino de esos días de reposo que está hablando, los sábados ceremoniales, esos 7 sábados que se celebraban durante todo el año en estas fiestas. Entonces, hay que explicarle a nuestros hermanos evangélicos que todo esto está incluido en estas fiestas ceremoniales y no está haciendo nada, no está haciendo énfasis en un sábado semanal, ¿sí? Porque es que ellos no se dan cuenta que lo que Pablo está citando acá son las fiestas ceremoniales, que lo que Oseas está citando en Oseas 2:11 está hablando de todas las fiestas ceremoniales que tenían los judíos, no se está refiriendo a los sábados semanales. Gracias, hermano. Gracias, hermana Ángela. Usted me da pie para comparar ese texto, ¿sí? Ese texto que usted acaba de leer, hermanita, Oseas 2:11, ¿cierto? Que usted lo tiene ahí a mano, por favor, y que el hermano Sebastián fue con el texto que el hermano Sebastián prácticamente terminó haciendo la recomendación, ¿cierto? La advertencia que Dios hace. Entonces, noten, si comparamos ese texto de Oseas, ¿cierto? Eh, Hermanita Ángela, vuélvalo a leer, por favor, ese texto, donde Sí, dice Oseas 2:11, 2:11. dice, haré Haré cesar cesar, todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. ok, hermanos, miren, hermano Sebastián, mire que en la Reina Valera 95 y en muchas Reinas Valeras, cuando dice ahí en Oseas 2:11, haré cesar, haré terminar, haré acabar todo su gozo, sus fiestas, está hablando de fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo. Allí en las Biblias que muchos tienen, especialmente en las Valeras 95, en las Valeras modernas, allí hay un asterisco. Allí hay un asterisco que lo lleva a pie de página y le dice, aquí equivale a sábado. Estas Biblias del Nuevo Orden Mundial están enseñando que el sábado fue clavado en la cruz, ¿sí? Porque allí, cuando dice, haré cesar sus nuevas lunas y sus días de reposo, y le ponen el asterisco y, en la palabra reposo, y le dicen, aquí equivale a sábado, entonces el lector, ¿qué va a entender? Va a entender que Dios le puso fin al santo sábado, que lo clavó en la cruz, ¿sí? Y que ya no se debe guardar, porque el nuevo orden mundial le ha colocado allí en las Biblias el asterisco aquí equivale a sábado, ¿sí? Si comparamos este texto donde el Señor dice, haré cesar sus días de reposo, debería decir sus sábados, plural, ceremoniales, ¿cierto? Si comparamos este texto donde el Señor dice que va a hacer cesar los sábados ceremoniales, les va a poner fin, van a ser clavados en la cruz. Si lo comparamos con el libro de Isaías, capítulo 66, donde está hablando en el contexto de la tierra nueva. ¿Cuándo vamos a vivir en la tierra nueva? Una vez que el Señor venga, seremos llevados al cielo 1000 años, Apocalipsis 20, al final de los 1000 años,
Vamos a regresar a esta tierra que va a ser purificada con fuego en la batalla del Armagedón, destrucción de los impíos, y el Señor va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Y es aquí en esta tierra renovada, purificada del pecado, donde serán destruidos los impíos, Satanás, y de ellos no quedará ni raíz ni rama. Aquí entonces el Señor establecerá otra vez el Edén, la tierra nueva que vamos a recibir por herencia. Y noten, en este contexto de la tierra nueva dice el Señor, Isaías 66, 22 y 23, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago, permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Entonces, si contrastamos los dos textos, el de Oseas y el de Isaías, ¿cómo es posible que Oseas diga que que Dios va a hacer cesar el sábado, séptimo día de la semana, y que Isaías diga, en palabras del Señor, que cada sábado los redimidos vendremos a adorar a Jehová en la tierra nueva? Allí habría una contradicción, ¿verdad? Entonces, hermanos, el sábado que va a hacer cesar, o los sábados que iba a hacer cesar el Señor en Oseas 2:11, son los sábados ceremoniales. Esas fiestas, esos días de reposo, esos días de descanso, que no necesariamente caían el séptimo día de la semana, y se diferencian del sábado séptimo día de la semana. Sábado séptimo día de la semana, que forma parte de la ley de Dios y por lo tanto es eterno como los otros mandamientos, desde que fueron instituidos, ¿cierto? Como mandamientos para la adoración de Dios y la obediencia a Dios y el amor hacia los seres humanos. Hermanos, gracias por su paciencia. Hermano Sebastián, ha sido muy edificante el estudio de hoy. Gloria a Dios porque hemos podido recordar y aprender, ampliar todo este conocimiento que el Señor nos ha dado. Hermano Sebastián, muchas gracias. Hermanos, gracias por asistir también a este estudio y que la honra, la gloria sea para el Señor. Entonces, esta tarde los vamos a invitar al estudio donde vamos a derribar el engaño de hacerle creer a las personas que cuando una persona se muere se va al cielo, y con la hermana Ángela nos va a presentar el tema de partir y estar con Cristo. Realmente, ¿qué significa cuando el apóstol Pablo habló de partir y estar con Cristo? Así que todos invitados a la clase bíblica esta tarde a las 4 de la tarde con nuestra hermana Ángela. El Señor los bendiga, hermanos. Un feliz santo sábado a todos nuestros hermanos, a los que nos escuchan en los diferentes países, a los que nos siguen en el canal de YouTube. Estoy haciendo el listado de todas estas maravillosas personas que nos escriben, nos agradecen, que nos ven y que comparten estos estudios. Que Dios los bendiga, a los hermanos que han estado hoy también. Que Dios los guarde y que podamos seguir en presencia del Señor en esta hora. Entonces, hermanos, Hermano Carlos. continuamos. Hermano Jairo, adelante, hermano. Sí, hermano, gracias porque de acuerdo a lo que usted acabó de hablar, otro veneno más que le descubrimos a la Biblia, ¿no? Entonces, uno se confía en esta no tiene el asterisco en la que yo tengo, pero tiene una nota, le ponen una N ahí y lo lleva a uno donde están las notas y ahí dice que equivale a sábado, ¿no? Sí, A cambio del asterisco. Pero entonces nos damos cuenta que otro veneno más que le han colocado los jesuitas a eso, ¿no? así es, Entonces, hermano. entonces uno tiene que estar muy alerta con esos engaños, ¿no? Pero gracias por eso lo que explicó el hermano ahí descubrí otro veneno más. Gracias, hermanos. Así es, hermano Jairo. Sí, yo le decía al hermano Parmenio Cruz,
a quien lo saludo de manera especial, a él, a la hermana Aurora, al hermano Elí, que es la iglesia en casa historicista que se reúne allá en San Vicente de Chucurí. Le decía que no hay una Biblia totalmente bien traducida en todos sus textos. Lamentablemente los jesuitas han intervenido en la Biblia y han torcido casi 5.000 textos de la Biblia, pero eso no quiere decir entonces que no vamos a estudiar la Biblia porque está torcida. Los verdaderos estudiosos y quienes de verdad deseamos conocer la verdad, debemos disponer de varias versiones de la Biblia, ¿sí? La King James, la Reina Valera Gómez, la Reina Valera Antigua, ¿sí? Varias versiones para poder presentar los textos de la versión que mejor esté traducida, ¿sí? Por ejemplo, todas estas Biblias que dicen días de reposo, pues no están bien traducidas, porque ahí debería decir sábado, ¿sí? Sábado. Algunas versiones traen la palabra sábado, pero traen otras doctrinas, otros textos torcidos. La Biblia Dios habla hoy, por ejemplo. Las Biblias católicas traen la palabra sábado. La Biblia Nácar Colungi trae la palabra sábado. Entonces, hermanos, no podemos disponer de una sola Biblia porque no todas las Biblias traen totalmente todos los textos traducidos de la mejor manera. Hay que tener varias versiones y al dar estudios bíblicos con las personas debemos usar versiones que tengan mejor traducido el texto. De esa manera nos ayudamos. Hermano Sebastián, muchas gracias. Apreciados hermanitos, Dios los bendiga. Entonces vamos a disfrutar de algunas hermosas melodías también, para la honra y Feliz gloria. sábado para todos. Un feliz sábado para todos. Amén. Hermano Feliz Felipe, sábado para todos. Dios lo bendiga, hermano Felipe. No sé si me está escuchando. Allá en Perú. Amén. Un feliz sábado para todos. Hermano Olguita, Dios la bendiga. Hermano Jairo. Hermano Felipe, ¿cómo está, hermano? Dios lo bendiga. ¿Ya me escuchas, hermano? Sí, ahí lo escucho, hermano. Adelante. Feliz sábado, hermano. Bendiciones, hermano. Seguimos tarde, estaremos presente. Gracias, hermano. Bueno, hermanito, los saludamos. Nos alegra que esté con nosotros nuevamente después de un proceso. Y bueno, para la gloria de Dios seguiremos adelante. Hermanita Ángela, hermanita Ana, Fernando, Dios lo bendiga. Hermana Argenis, hermano José López, Dios lo bendiga. Hermana María Doris, hermana Zoraida, Estefanía, la familia López. También a mi hermano Jorge Humberto, a, a la familia López y a todos los que han estado esta mañana con nosotros. Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos enseguida en la tarde. Feliz sábado para todos. Dios los bendiga. Amén. Para todos, Dios los bendiga. Santo día que el Señor en Edén santificó y